Buenas tardes, estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase, ¿no? A nuestra última semana de trabajo, esperando que todos se encuentren bien y poder, ¿no? En este día ir repasando todos los temas que hemos ido abordando a lo largo, ¿no? De estas 18 semanas que hemos empezado el trabajo en el área de psicología. Vamos a iniciar, por ejemplo, ustedes ya han revisado su material, ¿no? En esta semana vamos a ir trabajando, mira, son 55 preguntas que se han ido planteando, ¿no? Para poder recordar algunos puntos fundamentales que les va a servir a ustedes para, ¿no? Poder resolver el examen, así como también ir evaluando, ¿no? Su proceso de aprendizaje, ¿ok? Pero para eso sí, vamos a siempre requerir la participación de todos ustedes. Vamos a dar inicio, siempre deseándoles que todos estén bien, y sobre todo habíamos visto en las clases anteriores que el estado de ánimo jugaba un rol muy importante dentro de nuestro proceso de aprendizaje. Entonces vamos a iniciar. Recuerden ustedes, cuando hemos hablado acerca de la psicología, hemos ido, ¿no? Iniciando desde, ¿no? Los procesos, ¿no? De cómo la psicología iba adquiriendo ese estatus de ciencia. Hemos ido explicando de qué manera se había ido estableciendo las escuelas psicológicas y cómo también fueron desplazadas por los enfoques psicológicos y que hoy tienen una gran aplicación dentro de los problemas que muchos tratan de encontrar soluciones y acuden justamente a estos enfoques psicológicos. Vamos a dar inicio, por ejemplo, cuando nosotros habíamos hecho mención del enfoque psicológico del humanismo. ¿De qué se encargaba el humanismo? ¿Cuál era su principal, el pilar del humanismo? ¿Recuerdan, chicos? Cuando hablamos acerca del humanismo, por ejemplo, habíamos visto de que, correcto, Ramos, la autorrealización. Y para poder alcanzar esa autorrealización, nosotros teníamos que ir, ¿no? Desarrollando varios aspectos. Si tomamos en cuenta y recordamos a Maslow, teníamos que satisfacer nuestras necesidades. Esas necesidades, como eran las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, la necesidad, ¿no? De pertenencia, de estima, para poder llegar a ese alto, ¿no? Proceso de actualización, autorrealización, en la cual el ser humano va a ir desarrollando, ¿no? En su máximo esplendor todas sus potencialidades. Pero para ello tendría que partir de un elemento base que era el constructo de su identidad. Teníamos que construir nuestra identidad. Y cuando habíamos hablado acerca de la identidad, ¿qué habíamos mencionado acerca de la identidad, chicos? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué habíamos visto acerca de la identidad? ¿Qué expresamos sobre la identidad? ¿En qué etapa se construye la identidad? A ver, Lenin, Galeán. ¿Qué habíamos visto, por ejemplo, sobre la identidad? ¿En qué etapa del desarrollo humano se va a ir construyendo esa identidad? ¿Recuerdan?
adolescencia. En la etapa de la adolescencia, en la etapa en la cual ustedes se encuentran. Recuerda que aquí Erickson señalaba que se vivía dos crisis importantes, ¿no? En la cual tiene que ver con el constructo de tu identidad, ¿no? Frente a la confusión de roles. Pero justo lo que hace mención, ¿no? Ramos, la adolescencia. Y en la adolescencia vamos a ir observando varios cambios a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel psicosocial. Y es en esta etapa también donde ustedes van a ir desarrollando ese sentido de pertenencia, ese descubrir de su propio yo, es aquello en el cual ustedes se van a sentir comprometidos con sus objetivos, con sus metas. Dentro de esta etapa también permite que tú puedas establecer tu identidad sexual. Y esto, cuando hablamos acerca de esa identidad sexual, tiene que ver con esa percepción que tienes acerca de ti mismo, de cómo tú te percibes como varón, como mujer. Y a través de ello vas a poder ir desarrollando tu sexualidad. Y si tú observas tu separata, aquí, por ejemplo, nos han planteado en la primera pregunta, nos hablan acerca de nuestra sexualidad, pero tú sabes qué es la sexualidad. ¿Cómo se expresa la sexualidad? Recuerda que la sexualidad se va a ir manifestando a lo largo de nuestras vidas, a través del afecto, a través del cariño, hacia nuestros padres, hacia nuestros amigos, hacia nuestra pareja, la manera como tú interactúas con los demás. Mira, la comunicación que tú ejerces con otras está relacionado con la sexualidad. La sexualidad va a ir influyendo en lo que somos. Y cuando hablamos acerca de la sexualidad, recuerda que había tres componentes fundamentales que hace que nosotros podamos manifestarlo a través de ella. Estos tres componentes, ¿cuáles eran? La sexualidad se expresa a través del factor biológico, a través del factor psicológico y psicosocial, ¿no? Muy bien. Ahora yo pregunto, miren ustedes, cuando me hablan a mí, por ejemplo, del factor psicosocial, este componente, ¿de qué se va a encargar? ¿Cómo va a ir influyendo en nuestra sexualidad este factor? Porque recuerda que cuando hablamos acerca de este componente psicosocial, aquí está presente, ¿no? Cómo la sociedad va a ir influyendo en los roles que vamos a ir asumiendo como varón o como mujer. Son los roles. Quiere decir que la sociedad nos van a ir otorgando ciertas características de cómo debemos de actuar dentro de la sociedad. Pero esto va a estar relacionado, ¿no?, con lo que nuestra cultura va a esperar de cada individuo en función de su sexo. Quiere decir que cuando hablamos acerca de este elemento sociocultural, aquí se va a ir formando, se va estableciendo nuestro género, en la cual vamos a relacionarlo con nuestros valores, con nuestras actitudes, con nuestras características, ¿no? Y que se manifiesta mediante o a través de nuestro comportamiento. Entonces, mira, la sexualidad tiene que ver con estos componentes. Recuerda, el componente, vemos aquí, psicosexual, no psicosocial, en la cual se va a ir estableciendo nuestro género,
nuestro componente psicológico, con lo cual vamos a ir construyendo nuestra identidad sexual, nuestra orientación, aquella atracción que vamos a ir experimentando como varones, como mujeres, aquella atracción que vamos a sentir hacia personas del mismo sexo, de sexo diferente, de ambos sexos. Y eso está arraigado dentro del componente psicológico y tiene que ver con nuestra sexualidad, pero también está relacionado con nuestro sexo, con nuestras características anatómicas y fisiológicas. Y todo ello constituye, ¿qué va a ir constituyendo? Nuestra sexualidad. Además, habíamos mencionado también que dentro de la sexualidad vamos a observar que en la etapa de la adolescencia la sexualidad se vive de una forma muy intensa, porque ya empieza a sentir esa atracción, ¿no? Ustedes empiezan a sentir esa atracción por otra, o buscan encontrar una reciprocidad, empieza a aflorar ese sentimiento como es el amor. Como dice Robert Stenberg, esa relación interpersonal que va a permitir establecer y afianzar los vínculos. Entonces, para que esto se establezca, Robert Stenberg, ¿qué nos mencionó? ¿Cómo podíamos construir una relación, pero que sea duradera, estable? ¿Qué elementos deberían estar presentes? ¿Recuerdan ustedes lo que nos decía Robert Stenberg? ¿De qué nos habló? ¿Cuáles son esos elementos importantes que hacen que una relación se mantenga con el tiempo? Tiene que existir. La intimidad. A ver, Ramos, la intimidad, ¿correcto? Y el compromiso. ¿Falta? La pasión y el... Muy bien, la pasión, el compromiso. Estos tres elementos va a orientar que una relación de pareja sea más estable. Hay mayor probabilidad de esa estabilidad porque hay un amor consumado. Y tiene que estar aquí la intimidad, que tiene que ver con el respeto, con la confianza, la pasión, con la atracción física, pero también el compromiso, ese deseo de estar junto con la pareja, de poder establecer proyectos compartidos. Esos tres elementos, porque si solo existe uno de ellos, la relación simplemente no funciona. Porque imagínate si solo predomina el compromiso, ¿qué tipo de amor se podría vivenciar si solo se establece una relación por el compromiso? ¿Qué tipo de amor va a estar latente? Vacío. El amor vacío. Y recuerda que cuando hay un amor vacío, ya hay rutina, infidelidades. No funciona. Ahora, pero muchos, por ejemplo, suelen establecer una relación, miren, en la cual se conocen unos días y deciden luego de ese día que se conocieron, ¿no? Expresaron que tenían, ¿no? Que eran el uno para el otro, era un amor a primera vista, y realizan, ¿no? Y deciden casarse. Ese tipo de relación, ¿qué tipo de amor será? ¿Qué tipo de amor? A ver, chicos, se conocen unos días, se sienten que son el uno para el otro y establecen ya una relación a futuro, deciden contraer matrimonio. ¿Qué tipo de amor estará ¿no? presentando esa situación? ¿Alguien? ¿Qué tipo de amor? Recuerden ustedes que si tú estableces una relación porque la pasas bien, ¿no? Como dices, me gusta esa persona, y debido a eso, a esa atracción que tú sientes, estableces una relación,
vas a vivenciar lo que es el amor fatuo, el amor aventurero, ese tipo de amor que tampoco no va a funcionar. Entonces, mira, no funciona ni el amor fatuo, ni el amor sociable, ni, en este caso, ¿no? El amor vacío. Cuando está presente en una relación, no tiene un buen norte. Entonces, Robert Stenberg señalaba, aquí lo importante era el amor consumado, y donde vas a expresar, pues, ciertas conductas eróticas que van a ir manifestando tu relación. Muy bien, entonces, como hemos ido recordando algunos aspectos, vamos a nuestro primer ejercicio. Dice, Claudia vivió en Europa desde la infancia hasta la adolescencia, pues su padre era diplomático. Cuando finalmente su familia se estableció en el Perú, ella inició sus estudios universitarios y se percató que sus compañeras desaprobaban su comportamiento en las fiestas, considerándolo propio de varones. Lo que las amigas de Claudia desaprueban se relaciona con el concepto ¿qué tipo de? ¿Cuál es el concepto? ¿Por qué las amigas de Claudia la van a desaprobar? ¿Con qué concepto se relaciona? A ver, Ramos, Género. ¿qué marcaste? Ramos, por blanco. A ver, sin miedo aquí. Género. Ajá, muy bien, muy bien. Está relacionado con el género. Porque mira, recuerda que dice acá, y se percató que sus compañeros desaprobaban su comportamiento en las fiestas, considerándolo como propio de varones. Recuerda que la sociedad nos establece ciertos modelos y nos dice qué está permitido y qué está prohibido hacer, tanto para el varón como la mujer. Entonces aquí nos están estableciendo ciertas pautas de conducta, ¿no? Los valores que debe tener un varón, la mujer propiamente. Entonces esto se relaciona, como dijo con su compañera, con el género, ¿ok? Pues el género se relaciona con aquellas actitudes o características culturales que se espera de la persona. ¿Ok? Entonces aquí la respuesta es la C. Ahora, este ejercicio 1 se relaciona con el ejercicio 19. ¿Ustedes tienen su separata, chicos? A ver. Lenin, ¿tiene su separata? Por ejemplo, en el número 19, tiene que ver con el mismo tema que estamos abordando. El número 19, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la pregunta 19? En la pregunta 19 nos piden relacionar con ¿no? En este caso, con la teoría triangular del amor. Fíjense aquí, chicos, si en este ejercicio me dicen, Rosana, ni bien ve a su enamorado, siente la necesidad de acercarse para besarlo, ¿con qué componente estará relacionado? ¿Con la intimidad? ¿Con la pasión? ¿Con el compromiso? ¿Con cuál de ellos? Pasión. Ajá, muy bien, mira, la pasión. Con la pasión. Porque mira, hay una necesidad y una atracción, ¿no? El deseo de estar unido con la otra persona. Muy bien, ahora luego nos dice, Manuel ha programado para el verano del próximo año casarse con Gabriela. ¿Cuál es el componente? ¿Qué componente es? ¿Intimidad, pasión, compromiso? ¿Cuál de ellos está presente? Compromiso. El compromiso. Recuerden ustedes, el compromiso son las acciones para poder mantener la relación en el tiempo. ¿No es cierto? En este caso, por ejemplo, están planeando el matrimonio. Ahora,
En este otro ejemplo dice que Jesús sabe qué ropa le puede comprar a su pareja para alegrarla. ¿Con qué componente? Intimidad, pasión, compromiso, ¿con cuál de ellos? Le compra a su pareja, ¿no? Ropa para que ella se contenta, ¿no? Para que ella se alegre. ¿Con qué componente? Con el componente de la intimidad. Pues la intimidad, recuerden ustedes, hace que la relación se afiance. En este caso, como aquí ya hay un conocimiento con la pareja, sabe cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, y eso implica, ¿no? Confianza, respeto, conocimiento, donde hay cariño, hay amistad, por lo tanto, intimidad. Entonces, mira, este ejercicio se va a ir relacionando con esa pregunta que se nos ha planteado en la número 19. Pero también en la número 20. Mira tu separata en la número 20, dice, Carlos y Gabriela se hicieron amigos en un retiro organizado por la parroquia en la que se bautizaron. Después de separarse por un tiempo, se han vuelto a contactar y nuevamente están saliendo juntos con la misma confianza, como si no se hubieran separado nunca. De acuerdo con la teoría de Stemper, los amigos evidencian en su comportamiento el componente eliminado que está presente en esa relación. A ver qué me dice Palián. ¿Qué está presente? ¿Qué componente? ¿Compromiso, pasión, intimidad? ¿Cuál de ellos? A ver, chicos. Voy a volver a repetir. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Te escucho? Intimidad. Intimidad, Calderón. Muy bien, la intimidad. Recuerda, aquí estamos hablando de los sentimientos que van a ir promoviendo esos vínculos afectivos con la pareja. Pero en esa relación va a existir respeto, apoyo emocional y siempre va a buscar el bienestar del otro. Y eso está relacionado con la intimidad, como se expresa en este ejercicio, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí ya hemos recordado este primer tema que hemos ido abordando, ¿no? En las primeras semanas. Vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 dice, miren, Rosa, que ingresó a la universidad luego de varios intentos, recomienda a su hermana que deje de repetir mecánicamente lo que le enseñan en el colegio y que trate de vincularlo con cosas familiares o que conozca para poder recordarlo más fácilmente y aplicarlo cuando lo necesita. La recomendación de Rosa se basa en la teoría conocida como teoría de... A ver, chicos, aquí, por ejemplo, en el ejercicio 2 ya nos están haciendo evocar, ¿no?, el tema sobre el aprendizaje, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Rosa le está recomendando a su hermana que no repita mecánicamente lo que le enseñan, sino que debe vincularlo con cosas familiares. Recuerda qué teoría nos permite ir relacionando los conocimientos previos que tiene con lo nuevo que le dan. ¿Cuál era esa teoría? A ver, chicos, ¿recuerdan? Nosotros hemos hablado de varias teorías. Muy bien, Ramos. El aprendizaje significa el aprendizaje significativo de Ausubel, en lo que nos plantea esa relación, ese proceso de succión entre lo que tú conoces y lo nuevo que tienes, para que no aprendas de forma mecánica. Asimismo, Ausubel también nos había mencionado que era importante aplicar el método deductivo, inductivo, viceversa. Pero también sostuvo que el docente era el facilitador del aprendizaje.
el docente tenía que entregar todo terminado, todo culminado al estudiante, para que el estudiante solo pueda emplear lo que necesita. Y al hacerlo, él está estimulando que pueda ir encontrando esa relación, esa significatividad de lo que quiere aprender. Eso nos va a ir planteando Ausubel. Recuerden ustedes aquí. Mientras que Brunner, mira lo que nos dice Brunner. Brunner nos habla por descubrimiento. Brunner nos dice que el maestro no nos tiene que dar nada. El estudiante, como tiene un papel activo, él tiene que empezar a descubrir sus saberes. Y el maestro tiene que enseñar a descubrir esos aprendizajes. Para ello aplicaba el método inductivo, partir de hechos concretos para que puedan llegar a generalizar, para que puedan llegar a extraer. Entonces, Brunner plantea que era importante que el estudiante empiece a no solo tener un papel de recepción, ¿no? De recibir la información o ser un simple oyente, sino tiene la capacidad de poder plantear hipótesis, de poder contrastar esas hipótesis. Y solo lo va a hacer cuando analiza, cuando compara, cuando sintetiza, es decir, cuando toma en práctica, ¿no? La actividad propia. El estudiante tiene que recoger información, lo tiene que sistematizar, lo tiene que organizar y cuando lo hace, lo va a ir manifestando mediante su lenguaje. Brunner nos plantea que tú mismo tienes que descubrir la esencia de cada materia a través del método de la método de la inducción para poder construir tus conceptos. Eso tú tienes que recordar, porque eso lo hemos visto en las clases anteriores. Bandura nos habla acerca del aprendizaje vicario, el aprendizaje observacional. Y si nos habla Bandura, por ejemplo, recuerda que nos dice que debe existir personas modelos a quien imitamos para poder nosotros reflejar una conducta similar. Esa persona tiene que ser significativa en nuestras vidas. Si tú, por ejemplo, continuamente llegas tarde y tú tienes hijos menores, lo que tú haces lo va a replicar, porque tú eres su ejemplo, tú eres su guía. Hay personas que dicen, no entiendo por qué mi hijo come con la boca abierta. Y si están en una mesa, te das cuenta de que ella también o él también lo hace. Entonces, ha generado un aprendizaje por imitación, un aprendizaje observacional que juega un punto fundamental dentro de Bandura. Ahora, miren lo que nosotros aquí estamos recordando. Pavlov nos habla de la teoría conductual. Recuerda Pavlov la teoría del condicionamiento clásico, que existe aquí un aprendizaje cuando el estímulo neutro, dice Pavlov, es capaz de generar ciertas conductas que antes no podía hacerlo. El condicionamiento clásico, también llamado condicionamiento respondiente, porque el ser humano responde a determinados estímulos. Quiere decir que esta teoría plantea que el sujeto tiene un papel pasivo y que el estímulo neutro es capaz de generar reacciones, ¿no?, que antes no podía hacerlo porque se había condicionado. ¿Tú recuerdas? Eso lo vamos a ir viendo con las preguntas. Esto nos permite recordar información. Y Wertheimer y la Gestalt, recuerda que nos dice cuál es la importancia de Wertheimer, la percepción, no captar la mejor Gestalt, porque gracias a ella nosotros podemos interpretar el entorno que nos rodea.
Entonces, de acuerdo a este ejercicio 2, ¿con quién estará relacionado? ¿Con Brunner, con Bandura, con Pavlov, con Ausubel, con cuál de ellos? Aquí ya, por ejemplo, Ramos ya nos había dicho. Cuando tú trates de vincular lo que quieres aprender con cosas familiares o que conozcas para poder recordarlo más fácil, entonces, ¿qué teoría estás aplicando? ¿A quién estás recordando? La de no. La de Ausubel. Entonces, de esa misma manera, tú vas a tener la posibilidad de responder el número 5. ¿Recuerdas el ejercicio 5? Vamos al ejercicio. Vamos a regresar así, ya vamos a la 5. Miren, aquí en el 5, ¿qué nos dice? Según la teoría del aprendizaje por descubrimiento, aprenderemos óptimamente si como estudiantes sacamos nuestras propias conclusiones a partir de un razonamiento guiado por el docente en cuanto a los procedimientos a seguir para llegar a formarlos. Por ejemplo, este ejercicio, ¿a quién nos está recordando? Mira qué dice acá. Estudiantes sacan sus propias conclusiones. ¿Qué papel tiene el estudiante? ¿Qué papel? Tiene un papel activo. ¿No es cierto? Ramos. ¿A partir de qué razonamiento? ¿Inductivo? Al razonamiento inductivo. Y mira, si hablamos de un razonamiento inductivo, porque Brunner es lo que propone este tipo de razonamiento, entonces está guiado, el docente, recuerda, es el que guía, el docente es el mediador de estos aprendizajes, el docente no va a dar nada culminado ni terminado. Por lo tanto, esto le va a permitir formar ¿qué cosa? Le va a permitir formar los conceptos. Entonces, aquí en el ejercicio 5 nos están hablando ¿de quién? Mira acá, de Brunner. El aprendizaje por descubrimiento. El maestro aplica el razonamiento inductivo y a través del método activo, el propio estudiante va a poder llegar a establecer su propio constructo, sus propios conocimientos. Entonces aquí ya saben cuál es la respuesta, ¿verdad? En la 5, ¿qué letra es? Ya estamos aquí. La letra. Sí. Bien. Pero este ejercicio de aprendizaje también nos lleva a pasar a otro, a la 34, en tu separata, en la 34 y la 43. En la 34, por ejemplo, ¿de qué nos están haciendo mención en la 34? En la 34 nos dice, los profesores que enseñan en el aula de Jaime han notado que viene siempre con el cabello y las orejas sucias, lagañoso y con la camisa manchada. Al ser notificado de ello, la tutora llama a sus padres, quien luego de reiterados avisos se presenta ante ella con similar desaseo que su hijo. Entonces, ¿qué tipo de aprendizaje está aquí presente? En ese ejercicio 34, ¿qué tipo de aprendizaje? A ver, chicos, ¿cuál de ellos estará? Niño que viene desasiado, le llaman a sus padres y sus padres llegan, pero también de la misma forma que su hijo. ¿Qué tipo de aprendizaje? Por descubrimiento, significativo, por condicionamiento clásico, operante, observacional. ¿Cuál de ellas? ¿Te das cuenta? Aquí hay un aprendizaje hay un aprendizaje vicario. Recuerda que Bandura nos dice que el ser humano no solo aprende por acciones,
observada de manera directa, sino también indirecta. ¿Ok? Entonces, aquí ya estamos recordando estas informaciones, ¿eh? Y ustedes ya lo tienen en su separata. Solamente estamos relacionando. Pero estamos en el ejercicio número, habíamos estado en el ejercicio número 2. Seguimos en ese orden. En el ejercicio 3, dice, Clovis es un artista marcial que después de su entrenamiento matutino revisa videos de exhibiciones de los campeones en su especialidad para no cometer errores durante su campeonato. En este caso se evidencia la presencia de la necesidad psicológica personal denominada. Tú recuerda que cuando hablamos acerca de las necesidades, nosotros habíamos visto que una necesidad es un estado de carencia, de déficit, y que tiene que ser satisfecha. Pero estas necesidades pueden ser necesidades fisiológicas o necesidades psicológicas. Entre las fisiológicas teníamos las necesidades fisiológicas reguladoras, las no reguladoras. Dentro de las necesidades psicológicas tenemos las necesidades psicológicas personales y sociales. Dentro de las necesidades psicológicas, mira la necesidad psicológica personal, que tiene que ver con ese grado de aspiración que tú tienes para poder lograr ascender, crecer, avanzar. Esas necesidades psicológicas personales está relacionado con tu competencia, con el querer competir contigo mismo. Ese nivel de competencia te va a permitir tomar en cuenta tus capacidades para poder resolver diversos problemas. Como tú, como eres competente, vas a movilizar tus recursos para poder resolver problemas con mucha eficacia. Una persona no competente se plantea retos en función a lo que puede hacer. Mira, en función de lo que puede hacer. Pero también vamos a ver otra necesidad psicológica personal, que es la necesidad no de competencia, también determinación. Tienes que tener convicción, decisión, trabajar con autonomía. Y eso tienes que empezar a hacerlo. Y la sociabilidad, el otro aspecto, que te va a dar tu sentido de pertenencia. Y ello va a ir influyendo en tu carácter, en tu persona. Pero también tenemos necesidades psicológicas sociales, que está relacionado estas necesidades psicológicas sociales, ¿no? En este caso, cómo nosotros vamos a interactuar con nuestro entorno. Dentro de ello tenemos la necesidad de logro, la necesidad de poder, la necesidad de afiliación. Las personas que tienen necesidad de logro siempre buscan, ¿no? Aspiran a ser el mejor. Buscan tener éxito en todo lo que hagan. Confían en sus capacidades. Por eso que siempre se anticipan ante los fracasos. Planifican, prevén, porque buscan el éxito en todo lo que hagan. Por eso se están perfilando siempre para poder ser el mejor y desarrollar al máximo todas sus potencialidades, porque tienen ese nivel de logro. O cuando hablamos del poder, ¿no? Las personas que quieren tener el control, que quieren persuadir, que quieren manipular a los demás. Son necesidades sociales. O la necesidad de afiliación, ese sentido de poder caer bien a los demás, de poder encontrar reconocimiento de parte del otro. Hay una necesidad de afiliación importante. Entonces, aquí en el ejercicio me están pidiendo necesidades psicológicas personales. Y dentro de estas necesidades psicológicas personales, ¿a qué está haciendo referencia? ¿Al logro?
¿A la seguridad, a la afiliación, a la estima, a la competencia? ¿A cuál de ellos? ¿Qué me dice? A ver, ya Milagros ya no respondió. A ver, chicos, todos los que están aquí presentes, la idea es que tú participes. Si tú te equivocas, bien, porque te vas a dar cuenta dónde ha sido el error y eso te va a permitir, ¿no?, realizar tu proceso de feedback y no la vas a olvidar. Si tienes, ¿no?, tu respuesta, menciona, puedes escribir por el chat o también puedes utilizar el micrófono. Aquí en este ejercicio 3, ¿cuál es la respuesta? Después de su entrenamiento, revisa videos de exhibiciones de los campeones para no cometer errores. Mira, ¿estás de acuerdo? Milagro dice seguridad. Mira. Vamos a aclarar esto acá. Acá lo voy a poner aquí. Mira. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué me están pidiendo? Mira lo que está acá. Necesidad psicológica personal. Si te das cuenta, quien me habla de las necesidades psicológicas personales, ¿cuáles son las necesidades psicológicas personales? La competencia. ¿Cuál es la otra necesidad psicológica? ¿Hay otra necesidad psicológica personal? Son 3. La de competencia, la determinación y la sociabilidad. Las necesidades psicológicas sociales son las necesidades de logro, de afiliación. Ahora, Reina me dice seguridad. Correcto, pero aquí me están haciendo mención de qué. Acá revisa videos de exhibiciones de los campeones de la especialidad. Están buscando, en este caso, su perfección. De repente, ¿no?, poder afilar al máximo, de repente, lo que no entiende, lo que no comprende, se está preparando de manera minuciosa. Entonces, aquí probablemente lo que está buscando hay un reconocimiento, estima. Pero cuando hablamos de seguridad y de estima, ya estamos hablando dentro de la perspectiva de Abraham Maslow. Entonces, tú cuando das respuesta a esta pregunta, tienes que centrarte en qué te están preguntando. Mira acá, ¿qué nos preguntan? Necesidades psicológicas personales. Aquí la persona, aquí Clovis, ¿qué está haciendo? Después de su entrenamiento, no se queda satisfecho con lo que le han otorgado, sino busca videos de campeones para que él perfeccione sus técnicas. Entonces, estamos hablando de qué nivel, de qué necesidad psicológica. Está buscando, ¿no?, ser eficaz. Por lo tanto, ¿con qué se relaciona esa eficacia? Acá. Con la competencia. Él es competente. Estaba buscando mayor eficacia, mayor rendimiento personal. ¿Por qué no podría ser logro, profesora? Porque el logro es una necesidad psicológica social. Entonces, ahí va la diferencia. Tienes que centrarte en cuál es la pregunta que te están haciendo. ¿Ok? Esta pregunta 3 se relaciona también con la pregunta 24. Mira, tú en tu separata, fíjate en la número 24, aquí. La 24 nos dice: Oreste trabaja medio tiempo con su padre durante el verano, para que éste lo apoye en continuar estudiando la carrera de educación. La decisión de Oreste ilustra la motivación. Mira, ¿qué tipo de motivación? Recuerda, nosotros hemos hablado de 2 tipos de motivación. Una motivación, ¿cuáles son las motivaciones, chicos, que debe estar latente para que tú puedas lograr llegar a tu meta? Habíamos hablado de 2 tipos de motivación. Una con influencia externa y la otra con influencia interna. ¿Cuáles son esas motivaciones? Habíamos
habíamos hablado de la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Si, por ejemplo, tú haces algo en función, ¿no? De querer obtener alguna recompensa, algo a cambio, estás orientado por la motivación extrínseca. En cambio, si tú simplemente haces las cosas para poder sentir beneficio, placer. En este ejemplo de Orestes, que trabaja medio tiempo con su padre durante el verano, para que, mire, le apoye a continuar sus estudios. Entonces, lo está ayudando con la finalidad de obtener algo a cambio. Entonces, está centrado en su motivación una motivación extrínseca. Entonces, mira cómo nosotros vamos a ir recordando esa información. A ver, y hay otro ejercicio, en la número 25, dice, Antígona es una diseñadora de muebles que ha decidido dedicarse al diseño de lámparas ornamentales. Después de las reiteradas congratulaciones que recibió por sus primeros diseños, ¿no? Empezó a hacerlas. De acuerdo con la jerarquía de las necesidades de Maslow, en este caso se ilustra la satisfacción de qué necesidad. Mira, diseñadora de muebles, después de reiteradas congratulaciones, felicitaciones recibidas, ¿no? Empezó, ¿no?, a realizar más diseños. De acuerdo a Maslow, me preguntan qué tipo de necesidad está presente en Antígona. ¿Mm? ¿Qué necesidad hace que la persona obtenga reconocimiento sobre, ¿no?, sobre los logros que ha ido adquiriendo? ¿Cuál de ellas? Mira, la estima. La estima tiene que ver con la competencia. La estima tiene que ver con el logro. La estima tiene que ver con el reconocimiento que nos otorgan las demás en base al esfuerzo que hacemos. Entonces, tú no te tienes que confundir. Tú tienes que recordar y leer bien qué es lo que nos están pidiendo para que no podamos confundirnos. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio, ¿no?, estamos viendo que la respuesta aquí es competencia de acuerdo a la pregunta que nos hace. Vamos al ejercicio número 4. A ver, dice, la autoestima se manifiesta en distintas áreas de nuestra vida. Identifique el valor de verdad o falsedad. La autoestima. Recuerda que es un sentimiento de valía. La autoestima va a tener influencias a nivel cognitivo, a nivel conductual, a nivel afectivo, a nivel relacional. Una persona, si tiene una autoestima baja, tú te vas a dar cuenta en su comportamiento, en la manera como se relaciona con los demás. Los que tienen una autoestima baja, por lo general, tienden a replegarse en sí mismos, se aíslan de los demás. Son muy callados, tienen miedo de decir las cosas de frente. Entonces, estamos dándonos cuenta que va a ir influenciando en varias áreas, ya sea a nivel cognitivo, cuando estas personas que tienen baja autoestima dicen, no, yo no hablo porque si no se van a burlar de mí. Mira cómo está pensando. Entonces, tiene una autoestima baja que va a repercutir a su nivel cognitivo. Esto es lo que vamos a identificar acá. ¿En qué área está afectando? Dice acá, la sonrisa de satisfacción que exhibe Lautaro cada vez que elogian su buen rendimiento está asociado con el área conductual. ¿Es verdadero o es falso? ¿Qué me dicen ustedes? En el número 4. A ver, la sonrisa que ella manifiesta. Está, ¿no?, cuando le elogian, ¿está asociado con el área conductual? ¿Verdadero o falso? A ver, Ramos, Rojas, Milagros.
¿con qué área está asociada? La sonrisa. Cada vez que recibe un halago, un elogio, ¿está asociado con el área conductual? ¿Eso es verdadero o eso es falso? Verdad. Verdad, verdadero, Calderón. Verdadero. Tiene que ver. Mira, cuando tú estás molesto, por ejemplo, ¿qué haces? Se manifiesta a través de tus acciones. ¿No? Empujas la carpeta, azotas la puerta, está asociado. ¿Mm? Entonces, mira, aquí eso es correcto. Cuando tú estás enojado, dice, el enojo que siente Linus cada vez que le critican su impuntualidad, ¿está relacionado con el área cognitiva? ¿El enojo se relaciona con el área cognitiva? No. ¿Con qué está relacionado? Con el área, mira acá, con el área con el área afectiva. Con ello está relacionado. Esto es falso. Ahora dice acá, las ideas pesimistas que tiene Lexter con respecto a su rendimiento en el curso de química corresponde al área afectiva. Las ideas pesimistas, ay, no voy a ingresar, no me va a salir. Mira, está con el área afectiva. Esta aseveración es. Esta aseveración es falsa. Correcto, Calderón, es falsa. ¿Con qué área está relacionado? ¿Cuál es el área que está relacionada? Cognitiva. Cognitiva. Miren, por eso ustedes cada vez que van a ir analizando estos ejercicios, tienen que darse cuenta qué es lo que me están pidiendo. Y cada vez que hablamos, por ejemplo, de la autoestima, tienes que recordar la escalera. Esa escalera de la autoestima, ¿tú recuerdas? ¿Qué nos decía Mauro Rodríguez? Teníamos que trabajar el autoconocimiento para poder construir nuestro autoconcepto y de poder llegar a poder realizar nuestro proceso de autoevaluación. Y así nosotros dejamos de compararnos y nos aceptamos tal como somos. Y cuando tú te aceptas, te respetas. Y todos estos pasos vas a poder llegar a fortalecer tu autovalía. Esa autovalía es tu autoestima. ¿Mm? Ahora, luego vamos a relacionar esta pregunta 4 con la 26 y con la 27, que luego les voy a ir mostrando para que tú recuerdes. ¿Ok? Vamos. Seguimos, dices. Ejercicio 5 ya lo hemos hecho. A ver, chicos. En el ejercicio 6, a ver, en el ejercicio 6, esto lo hemos hecho último, ¿recuerdan? Sobre los trastornos de la personalidad, que dice presentan patrones rígidos y desadaptativos, produciendo malestar en el sujeto. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de estos trastornos, nos dice para poder identificar o poder diagnosticar a una persona con trastornos, nosotros tenemos que evidenciar dos rasgos, ¿no? Que pueden estar afectando a nivel cognitivo, a nivel afectivo, conductual, cognitivo, tienen que estar afectando lo mínimo dos factores, dos dimensiones. Aquí, por ejemplo, nos hablan de trastorno dependiente, evitativo y límite. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de trastornos, recuerda, son pensamientos inflexibles e inadaptables. Ahora, busco respuesta de cada uno de ustedes. Dice aquí, Dora es una joven que cada vez que discute con su madre se siente intensamente enojada y se pellizca fuertemente en las piernas. ¿Qué tipo de trastorno estará evidenciando? A ver, chicas. ¿Qué tipo de trastorno? Muy bien. Reina ya nos ha mencionado. El trastorno
el trastorno límite. Pero para yo establecer el trastorno límite aquí, ¿cuál es la característica que has notado, Rina, que te ha llevado a determinar este tipo de trastorno? ¿Qué está presente? ¿Cuáles son las características del trastorno límite? El trastorno límite, recuerdan que muestra inestabilidad emocional, ¿no? Hay una desregulación emocional. Y también son muy impulsivos. Y esa impulsividad le puede llevar a autoagredirse, autolesionarse. Como vemos acá, ¿no? Discute con su madre. Entonces, estamos observando que hay una inestabilidad intensamente enojada. Y se peñizca fuertemente, es decir, se daña. Y esa es una característica, pues, de este trastorno límite. Muy bien, sigamos. Mira aquí, ¿qué dice? Mary experimenta alta tensión cuando tiene que conversar con personas nuevas y conocidas. Le preocupa ser rechazada. Entonces, aquí hay una preocupación, hay un tipo de trastorno. ¿Qué trastorno es? ¿El dependiente, el evitativo? ¿Cuál de ellos? Muy bien. Muy bien. Evitativo. Acá hay dos rasgos también, ¿te das cuenta? ¿Cuáles son esos rasgos que observas? Hay una sensibilidad, ¿no? Sensibilidad al rechazo, a la desaprobación. Entonces, esto nos conlleva a identificar, pues, el trastorno. Y ya ustedes ya pueden deducir que este ejercicio, ¿no? Cuando Eduardo va a comprarse ropa, pide a su novia que le acompañe para que lo apruebe, lo que elija. Si no es así, no puede comprar nada. Entonces aquí ya vemos un trastorno de dependencia. Aquí creo que no hay problema, debido a que ustedes, es un tema que hemos hecho hace muy poco. ¿Ok? Sigamos. El ejercicio 7. En el ejercicio 7, mira qué nos dice. Manuel, durante el examen, no puede recordar aquello que estudió su amigo. Le dice que a él le pasaba lo mismo, pero le sugiere estrategias para mejorar su memoria. ¿Ok? ¿Qué tipo de memoria? Le sugiere estrategias para mejorar su memoria. ¿Qué tipo de memoria tendrá que mejorar? Mira, no recuerda el examen. Durante el examen no puede recordar aquello que estudió. Entonces, ¿a qué está acudiendo? ¿A qué tipo de memoria? Recuerda que nosotros tenemos una memoria explícita y una memoria implícita. La memoria explícita, tú eres consciente de poseer esos recuerdos. Y por lo tanto, aquí vamos a tener en cuenta la memoria episódica y la memoria semántica. La episódica con nuestras vivencias, la semántica con los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra educación. Y la implícita, tenemos la memoria emocional, tenemos la memoria procedimental, en el cual nosotros no somos conscientes de poseer esos recuerdos. Aquí, me están hablando de una memoria explícita o implícita. A ver, chicos. ¿Explícita o implícita? No puede recordar aquello que estudió. ¿A qué está haciendo alusión aquí? Tenemos la memoria de... A ver, Ramos, ¿sí? ¿Te escucho? ¿Explícita? Explícita. ¿No es cierto? La memoria explícita. Dentro de la memoria explícita, ¿a qué? ¿No? ¿Cuál de ellas? La episódica, la semántica. ¿Cuál de ellas?
Semántica. La semántica. Mira, la semántica está relacionado con la información que tenemos, todo lo que hemos ido aprendiendo. La memoria explícita se encuentra en la memoria a largo plazo. Y recuerda, aquí la memoria a largo plazo también llamado memoria remota. A diferencia de la memoria a corto plazo. En nuestra memoria de corto plazo es la memoria que alberga información entre 15 y 30 segundos. Después toda esa información desaparece. En la corto plazo la información es limitada pero significativa. En la memoria de corto plazo, chicos, recuerda, se va a procesar información. Se procesa. Por eso se dice de que funciona como un bloc de notas, porque escuchamos, recabamos información e inmediatamente podemos realizar otro tipo de actividad. En el acto, memoria de corto plazo, que hace que toda esa información que se encuentra en la memoria a corto plazo se transfiera a la memoria a largo plazo si utilizamos el mecanismo de control denominado la repetición. Tú tienes que repetir para que se transfiera a la memoria de largo plazo. Cuando ya estás en la memoria de largo plazo, tú tienes que utilizar también un mecanismo de control. ¿Cómo se llama ese mecanismo de control que te permite mantener información por mucho más tiempo en la memoria de largo plazo? ¿Recuerdan? ¿Cuál es ese mecanismo? Tienen que recordar. Ese mecanismo es el ensayo elaborativo. Y te vas a recordar por qué. Porque permite relacionar, vas a relacionar los conocimientos previos con lo nuevo. Es un aprendizaje significativo. Entonces, ahí utilizamos memoria de largo plazo, mecanismo de control, ensayo elaborativo. Memoria de corto plazo, la repetición. Y la memoria sensorial, que no se interpreta ningún tipo de estímulo, simplemente captamos, ¿no?, la información a través de nuestros 5 sentidos, tal cual se encuentra en la realidad, utiliza el mecanismo de control llamada atención. Entonces, esto vamos a ir recordando. Recuerden ustedes acá, tenemos en la respuesta, como ya nos dio su compañera, la memoria semántica, que se encuentra en la memoria de largo plazo. Profesora. ¿Te escucho? ¿Y por qué no Calderón, puede, ¿te escucho? ¿Por qué no puede ser la? Ajá. A ver, cuando hablamos acerca de la memoria operativa también llamada memoria de trabajo. La memoria operativa, recuerda, ¿qué hace aquí? Va a recabar información, ¿no?, en el acto, ¿no? Procesa información del momento actual y eso luego lo va a ir transfiriendo. Quiere decir que aquí se va a procesar. En la memoria operativa lo que nosotros hacemos es procesar información. Pero aquí, ¿qué me están pidiendo? Recordar información. Quiere decir que ya se procesó, ya se guardó, y lo que yo tengo que hacer es evocar simplemente. En cambio, en la memoria operativa, lo que hago yo es consolidar, es que la información se haya entendido, se haya comprendido, y esa información se transfiera a la memoria a largo plazo para poder evocarla. Si no, no lo voy a poder evocar. Por eso no es memoria operativa. ¿Me entienden? Sí, sino que pensé que la memoria operativa era la que te ayudaba a recordar. La memoria operativa es aquella que nos permite procesar información. Procesar. Es la que de repente nos permite estar alerta en lo que nosotros hacemos. Ahora, por ejemplo, en el repaso que estamos haciendo, hay algunos puntos que yo de repente no entiendo y yo estoy tomando nota. Eso es mi memoria a corto plazo, que simplemente hace que yo esté anotando y de acuerdo a la información que tenga, yo pueda ir procesando, ¿no?, lo otro que se viene.
Esa es memoria de corto plazo. Este número 7 está asociado con el número 28 y 29 de tu separata, que lo vamos a ir resolviendo, ¿no? Después que acabamos lo que está programado para el día de hoy. ¿Ok? Vamos a ir viendo para que tú recuerdes y diferencies. Solo cuando hablamos de la memoria de largo plazo, recuerda Calderón, está relacionado con poder recuperar la información que ya está almacenada, ya está procesada. Cuando está en la memoria de corto plazo, ¿no? Aquí ya se procesó y se va a transferir a este proceso de almacenamiento. ¿Ok? Recuerda que aquí solamente está almacenando la información entre 15 y 30 segundos y luego simplemente desaparece. Por eso es importante que ustedes constantemente estén practicando. Vamos para que culminemos con nuestras preguntitas y podemos ir a las otras. A ver, en la 8. Acá nos dice en la 8, Ariana estuvo revisando algunos anuncios de trabajo relacionados a la carrera que tiene pensado estudiar, encontrándose que varias empresas solicitan que los profesionales en ese rubro sean dinámicos. Mira aquí, sean dinámicos, sean tolerantes al trabajo bajo presión, proactivos, comunicativos. Sin embargo, ella considera que sus cualidades actuales distan de estas características. Respecto a la vocación, es correcto afirmar que, mira, ¿con qué se está relacionando? Cuando hablamos acerca, para descubrir nuestra vocación, nosotros tomamos en cuenta nuestros intereses, nuestras aptitudes, nuestros valores, nuestra personalidad. Ariana, ¿qué está tomando en cuenta? ¿Qué está tomando en cuenta? Ajá, muy bien. Su personalidad. Y se da, ¿no? Y está mencionando estas características que ella ha identificado, no es compatible con ese perfil profesional. Entonces, cada vez que tú, ¿no? Imagino, has decidido tu carrera, has sido centrado en esos elementos, para que tú puedas, ¿no? Elegir una carrera acorde a tu vocación y esto te permite, ¿no? Trabajar de forma exitosa y sobre todo tengas esa predisposición, ese entusiasmo por hacer las cosas de forma correcta. Y acá la respuesta es la letra A. ¿Ok? Entonces, aquí no tenemos problemas, ¿verdad? Si tienen alguna duda, ustedes me van preguntando. En el ejercicio 9, los padres de Cindy no reprochaban a su hija cuando subía corriendo hacia el sillón, hasta que un día tropezó e hizo caer el florero más caro de la casa, que estaba cerca a ese mueble. La sanción fue tan drástica que Cindy jamás volvió a correr en la sala y ni quería mirar ese florero. Respecto a la dimensión psicosocial que ilustra en este caso, se puede referir que ella se encuentra atravesando ¿qué conflicto? Recuerden ustedes cuando hablamos acerca aquí, los padres de Cintia reprochan, aquí estamos hablando de ¿qué crisis? Acá hay un desarrollo psicosocial. ¿En qué etapa se encuentra? Mira, aquí te das cuenta de que la niña hace travesuras, ¿no? Al hacer travesuras, hace caer, ¿no? El jarrón más caro y tiene una sanción. Entonces, la sanción que le otorgan, ¿qué le está generando a Cindy? Rompe el jarrón más caro, ella ¿cómo se siente? No quería mirar el florero, ¿cómo se siente? Ajá, inferior. A ver, analiza. La E. Ajá, muy bien. ¿Qué estás sintiendo? Estás sintiendo culpa. Estás sintiendo culpa, ¿por qué? Porque justamente la acción que ha realizado no ha sido bien vista, ¿no? Por el entorno. Recuerda que en esta etapa los niños realizan muchos juegos.
que de alguna manera estas travesuras que hacen van a recibir ciertas sanciones. Y estas sanciones pueden ser muy severas. Y si son severas, eso le va a ir generando culpa. Y al generarle culpa, ya no realizan. Ya no lo vuelven a hacer. Y eso es lo que ocurre con Cindy. Fueron tan drásticos los padres que, en este caso, ella ni siquiera quería mirar al florero. ¿Por qué? Porque sentía culpa. Entonces, ella se encuentra dentro de esta etapa. La iniciativa versus la culpa, ¿en qué etapa de desarrollo humano se encontraría? En la niñez temprana, intermedia, en la infancia, ¿dónde se encontraría? ¿Cuál profesora preguntó? ¿En qué etapa se encuentra, por ejemplo, esta crisis de la iniciativa versus culpa? En la niñez temprana. En la niñez temprana. Mira, entonces, cuando tú, Rina, vamos analizando, hay que ver esto, las características, ¿no? Recuerda, ella me dice laboriosidad. La laboriosidad, la persona se siente que es útil a la sociedad y por lo tanto busca realizar actividades. ¿No? Y cuando de repente va a insertar un sentimiento de inferioridad es cuando se retrae, ya deja de hacer, ¿no? Pero en este caso es por el entorno que lo rodea, ¿no? Porque se siente incapaz de hacerlo. Pero en este caso no es que ella se siente incapaz, sino por el reproche, por la sanción obtenida. ¿Ok? Entonces, aparentemente hay cierta similitud, pero hay que ver las diferencias. Muy bien, sigamos. Porque son 54 preguntas. A ver, el ejercicio 10 dice, el cerebro presenta 4 lóbulos corticales, ¿no? Especializados en procesar información de manera distinta. Identifique la alternativa que relacione la función. Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando hablamos acerca de nuestros lóbulos, nuestro cerebro se divide en 4 lóbulos. El lóbulo frontal. En el lóbulo frontal, recuerda, se encuentra nuestra área, ¿no? Motora. La motora primaria, que es el responsable de nuestros movimientos voluntarios. Aquí se encuentra nuestra función motora, responsable de nuestro lenguaje hablado, el área de Broca. También es el responsable, función motora, del área de Exner, responsable de nuestra escritura. Entonces, en el área frontal también se encuentra nuestra área prefrontal, responsable de todas nuestras actividades cognitivas. Mientras que la parietal se encuentra en nuestra área somatosensorial. Nuestra parietal es la responsable de nuestra percepción táctil, aquella que nos permite, ¿no?, tener la capacidad de establecer la capacidad de poder procesar las percepciones tridimensionales. Parietal. La temporal es el que va a ir procesando la información auditiva. Nos permite captar los estímulos e interpretar esos estímulos. Y también es el responsable de poder yo almacenar información en mi memoria. Mientras que la occipital simplemente se va a encargar de procesar información, ¿no?, del entorno, ¿no?, tomando en cuenta nuestra forma, nuestro tamaño, ¿no?, de lo cual se van a ir presentando. De acuerdo al ejercicio, dice aquí, calcular el volumen del líquido, ¿no?, al vaciar en una taza sin derramar. Tú vas a calcular el líquido. Por lo tanto, ¿qué lóbulo estás estimulando? ¿Quién se encarga de ello? ¿Quién se encarga de poder procesar información? En este caso, visoespacial, tridimensional. ¿Quién es? ¿La parietal? La parietal. La parietal. Mira. Entonces, esto está relacionado. Calcular el volumen de un líquido. Ajá, parietal. Ahora, mira qué dice el otro. Realizar la señal de la cruz
al pasar por una iglesia. ¿Qué función se está cumpliendo cuando tú haces la señal de la cruz? ¿Cuál es el lóbulo que estimulas? El temporal, el frontal, ¿cuál de ellos? En la señal de la cruz. Frontal. Frontal, la función motora, movimientos voluntarios. Miren ustedes acá. Entonces, aquí ya tengo lóbulo frontal. Y identificar el objeto por el sonido que produce al caer en el piso, ya pues, ¿no? Procesamiento de información, lóbulo temporal, el lóbulo temporal. Entonces, esto es lo que habíamos ido trabajando. Además, recuerda que cuando hablamos acerca del lóbulo parietal, en el lóbulo parietal se encontraba un área responsable de la comprensión de nuestro lenguaje escrito. ¿Cuál es ese área? Que si alguien me da una carta o si yo tengo mi separata, lo estoy leyendo, yo comprendo lo que leo. ¿Qué área se encuentra? Dejerine, perfecto. Ramos. El área de Deye, el área de Dejerine. Y aquel que me permite interpretar el lenguaje hablado, ¿en qué lóbulo se encuentra? Temporal. En el temporal. ¿Y cuál es el área? Wernicke. El Wernicke, el Wernicke. Ahí está. Miren, entonces, aquí esos, ¿no? Tenemos que ir recordando. Y, ¿no? Felicito su participación de Ramos. Sigamos. A ver. El ejercicio 11. Acá nos piden sobre la teoría. Considera que considera la inteligencia como un proceso evolutivo de estructuras mentales, de simples a complejas en la capacidad de abstracción. A ver, mira, ¿cuál es la teoría de la inteligencia en la que se establecen los procesos evolutivos de nuestras estructuras mentales y van de lo simple a lo complejo? ¿Recuerdas tú quién nos proponía que nuestra inteligencia son procesos mentales que ocurren en el interior del individuo y que se deben de respetar el proceso de maduración, porque de acuerdo a ello hay etapas específicas en el que el niño va a ir asimilando información y luego en la siguiente etapa llega el proceso de acomodación y luego empieza el proceso de, ¿no?, equilibrio y adaptación. Nos hablaba de que hay etapas, la etapa sensoriomotriz, la etapa ¿no?, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales. ¿A quién estoy haciendo referencia? ¿A quién me permite recordarlo? ¿Quién me dice, quién plantea esa teoría? Que para ese autor lo importante no son los resultados cuantitativos, sino los resultados cualitativos. Y para él, ¿no?, la maduración es tan importante que, en este caso, el aprendizaje. Debido a que este proceso maduracional del desarrollo va a ir surgiendo de forma espontánea y eso le permite al niño descubrir sus propios conocimientos. ¿Cuál es esa teoría? ¿Quién la plantea? ¿Quién la va planteando? ¿No recuerdan? ¿No recuerdan a Piaget? ¿Y Piaget nos plantea qué teoría? La teoría psicogenética. Y en esa teoría psicogenética, ¿no?, él le da mayor importancia al desarrollo antes que al propio aprendizaje. Entonces, por eso es importante respetar las etapas, decía Piaget. Y aquí, ¿no?, procesos evolutivos que van de lo simple a lo complejo. En cada etapa
ya el niño nos dice si está preparado para poder alcanzar otro tipo de aprendizaje. Y allí le da una importancia al proceso maduracional. Mientras que, mira, aquí hay otro. Aquí en el ejercicio 11 es la B. La etapa, la teoría sociohistórica, sociocultural, está planteada por Leo Vygotsky, donde sostiene que la educación es pieza fundamental, porque la inteligencia se afianza en el entorno. Como el niño a través del lenguaje va internalizando ¿no? su habla interna, y eso hace que todos esos fenómenos interpersonales o intrapersonales lo vaya a ir manifestando de acuerdo al contacto que entró con los demás. Para Leo Vygotsky era fundamental las interacciones sociales. Recuerda el aprendizaje cooperativo. Gracias al aprendizaje cooperativo se va a ir afianzando la zona de desarrollo próximo. Y eso es lo que nos va a ir planteando Leo Vygotsky dentro de su teoría sociocultural. En la teoría bifactorial, recuerda bifactorial, 2 factores. La teoría, acá tenemos, la evaluación es importante. Spearman, ¿verdad? El factor G y el factor S, donde el factor G es el que determinaba, ¿no? Influía en todo lo que nosotros hacemos. Y la triárquica, recuerda, la teoría triárquica planteada por Robert Stenberg. Tripartita, la teoría, la inteligencia analítica, creativa y práctica. Él nos habla que esta inteligencia práctica no es la que nos conlleva al éxito. Y todo tipo de pruebas no la va a medir, porque va a ir desarrollando sus potenciales, sus talentos, ¿no? Dentro del contexto donde se van a ir desarrollando. Y la emocional, recuerda a Goleman, ¿no? En la cual nos habla que tenemos que, ¿no? Trabajar esta inteligencia, la inteligencia emocional, la capacidad de poder entender nuestras emociones, y cuando lo hagamos vamos a ser capaces de entender y comprender las emociones de los demás. La inteligencia emocional te permite establecer tu autorregulación, y la autorregulación hace que tú tengas autodominio. Y una persona con autodominio es una persona escrupulosa. Y una persona escrupulosa asume los compromisos y no admite excusas cuando no logra llegar a su meta. ¿Y eso qué implica? Autorregulación. ¿Quién lo plantea? Daniel. Bueno, muy bien. Entonces, este ejercicio 11 nos ha permitido ir recordando algunos puntos que ya hemos ido trabajando en las clases anteriores. Pero este ejercicio de la 11, la respuesta es la letra B. Muy bien, vamos a la 12. Profesora, ¿puede repetir la clave? A ver, tú misma, la psicogenética de Jean Piaget, ¿recuerdas tú? Sí, solo que no escuché la clave. Ok, no te preocupes. Vamos a la número 12. Aquí mira, ustedes lo van a resolver. Tú vas a recordar. Dice Raymond Cattell. Cattell nos habla de la teoría dualista, nos habla de 2 tipos de inteligencia. ¿Recuerdas? La inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida. La inteligencia cristalizada, el cúmulo de conocimiento, aquello que se adquiere a través del proceso de socialización. Pero también nos habla de la fluida, que es algo innato, que está relacionado con nuestro razonamiento. Entonces, vamos. Dice, según la teoría de Cattell, la persona que sabe arreglar con facilidad celulares y televisores malogrados evidencian qué tipo de inteligencia. En cambio, el sujeto que se orienta rápidamente en una ciudad desconocida muestra qué tipo de inteligencia. A ver, chicos. ¿Cuál es la respuesta? La C. A ver. La B. Ajá, correcto, muy bien, ahí ya le escuché a Lenny. Cristalizada, inteligencia cristalizada, inteligencia fluida. Eso desde la perspectiva
de Raymond Cattell. Y si yo te hubiera dicho, ya no según la perspectiva de Raymond Cattell, sino desde la perspectiva, en este caso de Stenberg, de Robert Stenberg, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería de Robert Stenberg? Si aquí dice, según la... ¿Cuál? La E. Ah, si tú me dices sinestésica y visoespacial, ¿esa de qué postura es? ¿Es de Robert Stenberg? No. Profesora, pero es respuesta, es sinestésica y visoespacial, claro, pero eso es del planteamiento de Robert Gardner. Recuerda que Robert Gardner nos habla de las inteligencias múltiples. Entonces, tú tienes que leer bien, porque de acuerdo a la pregunta, incluso te puede venir esta misma pregunta, pero te pueden cambiar. Aquí ya no te ponen a este autor, sino te ponen a Gardner. Y mira, la respuesta va a variar. Si te ponen a Robert Stenberg, varía. ¿Por qué? Porque aquí la inteligencia, ¿cuál sería? Ah, celulares, televisores, conocimiento, inteligencia analítica. Pero orienta rápidamente en una ciudad desconocida. ¿Qué inteligencia? ¿No? La inteligencia práctica. Entonces, cada uno te das cuenta que tiene una respuesta y tú tienes que leer bien para poder, ¿no? Responder. Vamos al ejercicio 13. Dice, los principios organizativos de la percepción visual o leyes de la percepción fueron aportes formulados por los teóricos de la Gestalt. Relacione estas leyes con los casos presentados que mejor ejemplifiquen sus características. Recuerda, cuando hablamos acerca de la percepción, nos permite interpretar la realidad. Y para poder hacerlo, utilizábamos leyes. La ley de las totalidades, que se mueve bajo el principio de la buena forma. La pregnancia. Recuerda aquí la pregnancia. La figura y fondo, donde la figura es el tema protagonista y el fondo es todo lo que engloba. Cuando hablamos acerca del principio de agrupación, dentro de ello tenemos a la semejanza. Y la semejanza, pues, son las características, ¿no?, que vamos a ir relacionando con otro grupo. Quiere decir que vamos a asociar elementos con cierto grado de similitud. ¿Okay? Vamos entonces. Acá nos piden. El cambio a color jade de la camiseta del árbitro ha generado que los jugadores lo confundan como uno más de su equipo. ¿Debido a qué? ¿Qué utilizaron? ¿Por qué lo confundieron? Semejanza. Semejanza. Mira, ahí ocurrió, básicamente asociaron por esa similitud, ¿no? Por el traje que tiene el árbitro con los jugadores. Perfecto. A ver, aquí en la 2, las nubes de Huaraz son bien tupidas. Al desplazarse parecieran que estas adquieren forma de animales. Totalidades. La ley de las totalidades. Recuerda que la ley de las totalidades reduce todo tipo de ambigüedad. Nos busca siempre ¿no?, la buena forma, la más consistente. Por ejemplo, nos permite ver, pues, que esas nubes van a ir, ¿no?, obteniendo una determinada forma de animal, gracias a que estamos utilizando este principio, ¿no?, de las totalidades. Muy bien. Y bueno, en la siguiente dice, al entrar al cine, lo primero que vemos es la pantalla. Sin embargo, si alguien se para frente a nosotros, la pantalla pasará a un segundo plano. ¿No te das cuenta? Aquí ya estamos hablando del otro principio, que es la figura y fondo, ¿no? 13. Muy bien. Ahora, pasamos a la 14. El psicoanálisis es una teoría explicativa de la personalidad. A continuación, identifique el valor de verdad de los siguientes enunciados. Cuando nosotros hablamos acerca, miren ustedes, de esta teoría del psicoanálisis,
El psicoanálisis, recuerda, nos habla de fuerzas contrarias. Nos hablan también dentro del psicoanálisis que nuestro yo, o mejor dicho, nuestra personalidad está constituida por 3 estamentos, ¿no? Nuestro nivel preconsciente, inconsciente y consciente. En el inconsciente nosotros, bueno, vamos a ir reprimiendo ciertos traumas, ciertas situaciones en la cual nos generan mucha ansiedad. Y la hemos reprimido. Y en el subconsciente se encuentran pues informaciones que rápidamente se puede evocar y llevar al nivel consciente. Ahora, pero también dentro de nuestro aparato psíquico vamos a ir encontrando una pugna continua, ¿no? De nuestra mente, en la cual está, mira, luchando nuestro ello, nuestro yo y nuestro super yo. Nuestro yo siempre está presionado por el ello y también por el super yo. Recuerda, el ello es como un niño malcriado que actúa bajo el principio del placer, ¿no? Busca presionar al yo para poder satisfacer sus necesidades. Mientras que el super yo también lo presiona al yo. Pero el super yo actúa bajo el principio del deber, de la moral, como uno debe de hacer. Es como nuestra conciencia, está presionando, están luchando. Y nuestro yo aplica este mecanismo de la realidad, el principio de la realidad. Busca el mejor momento, el mejor contexto, donde el ello puede satisfacer sus necesidades, donde el super yo también lo puede hacer, y para ello utiliza mecanismos de defensas, ¿no? Como ya hemos visto. Ahora, mira, vamos a ir viendo esta preguntita. Nos dice, en el nivel preconsciente contiene los pensamientos que no están accesibles en este momento. ¿Verdadero o falso? ¿Qué me dicen ustedes? Falso. A ver, mira, en el nivel preconsciente contienen pensamientos que no están accesibles en ese momento. ¿Está o no? En el preconsciente. Recuerda que cuando nosotros hablamos de nuestro nivel preconsciente, ahí va a estar contenido nuestros pensamientos, que no son accesibles en este momento, pero si nosotros quisiéramos, lo podemos evocar. Por ejemplo, yo te pregunto, a ver, ¿tú me puedes decir el nombre de tu amiga cuando estabas en primaria? Ramos, ¿me puede decir cuál es el nombre de la amiga de primaria? Edelvin. Ajá. Tú, por ejemplo, mira, no están accesibles en este momento, pero si tú, ¿no? Alguien te preguntase, ¿qué haces con esa información? Suele traerlo a nivel consciente, de forma rápida. Entonces, ¿por qué? Porque se encuentra en este nivel, en el nivel preconsciente. Entonces, aquí la respuesta, ¿no? Es verdadero. Hay pensamientos que no están accesibles en este momento, pero que sí pueden, ¿no? Activarse de forma rápida. Verdadero. Ahora aquí, el ello es la instancia operativa que dinamiza la personalidad y se guía por el principio de la realidad. ¿Eso es verdadero? Falso. Recuerda, el ello, ¿bajo qué principio se guía? El placer. Placer. Sí dinamiza, ¿no? La personalidad, pero bajo el principio del placer. Ahora dice, los mecanismos de defensa son inconscientes y se manifiestan para atenuar la angustia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Porque lo utilizamos justamente para evitar cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de tensión.
Y ahí estamos. Perfecto. Y utilizamos varios, en este caso, varios mecanismos. Como por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí en su separata, en la número 45, vamos a llegar a la número 45. En la número 45 dice, Luis fue despedido de su centro debido a sus constantes. Profesora, no la escucho bien. Tal vez. A ver, mira. Ahora sí. A ver. Ahora sí. Allá, mira. Sí, sí. En el número 45 de su separata dice, Luis fue despedido de su centro de trabajo debido a sus constantes tardanzas. Ante ello se dice a sí mismo, no era muy buen trabajo. Además, quedaba muy lejos y el sueldo estaba por debajo del promedio. ¿Qué mecanismo aplicando? Racionalización. Racionalización. Está justificando una situación que no logró básicamente un determinado objetivo. ¿Te has dado cuenta? Entonces, con este ejercicio, tú puedes responder todas las que vengan. ¿No? ¿Por qué? Porque ya estás preparada para poder hacerlo. Vamos al ejercicio 15. ¿Ok? En el ejercicio 15 nos plantea, Hermelinda, después de 10 años de haber estado recluida en un penal por robo con agravantes, se dedica actualmente a la confección de ropa en un barrio diferente a donde inicialmente vivía. Con el producto de su trabajo ha conseguido mantenerse económicamente ella y sus 3 hijos. Podemos afirmar que en este caso se produjo un proceso de ¿qué? ¿Cuál es el proceso que está presente? A ver, recuerden ustedes cuando hemos hablado acerca de Sublimación. la socialización, hablamos de 3 tipos de socialización, ¿verdad? Socialización primaria, la secundaria y la resocialización, ¿no? O terciaria. Cuando hablamos de la primaria, señalamos que la socialización primaria inicia en la familia, donde nuestros padres, con una carga afectiva, nos van a ir transmitiendo valores, costumbres, los roles que vamos a desempeñar en la sociedad. Ya en la socialización secundaria, nosotros vamos a ir interactuando en otros escenarios. Y esta socialización secundaria va a estar presente, ¿no? Mira, ¿no? En este caso, en la etapa de nuestra adolescencia, socialización secundaria, y te das cuenta de que en esta socialización vas a desplazar la carga afectiva por la carga pedagógica. Socialización secundaria. Y en la terciaria, te das cuenta de que ya hay un proceso de adaptabilidad. Es decir, tu adulto empiezas a conocer o poner en práctica normas, costumbres, valores, como lo habías aprendido cuando eras niño para generar tu proceso de insertación, rehabilitación y de esta manera poder participar dentro de la sociedad. En este caso, ¿cuál está presente? ¿Qué tipo de socialización? Terciaria. Terciaria. ¿No es cierto? La socialización terciaria, ya que aquí se está generando en Hermelinda una resocialización, ¿no? Ya que tiene que adaptarse rápidamente a su entorno social. Entonces, aquí está claro y muy bien Ramos con la respuesta que nos, ¿no?, otorga. Vamos a la 16. Las emociones, dice, son un conjunto de respuestas que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo. Vamos a relacionar los componentes. Recuerda que hoy estamos experimentando una serie de emociones. Mira con el ciclón Yaku, imagínate todas las emociones que estamos experimentando, ¿no? De angustia, de miedo, temor, y eso va a ir influyendo
en el ser humano y lo van a ir manifestando a través de su componente subjetivo, conductual, fisiológico. Cuando nosotros hablamos de este componente subjetivo, recuerda, tiene que ver con sus vivencias, con sus experiencias, en la cual tiene efectos en su pensamiento, en su comportamiento. Y en lo conductual tiene que ver con nuestras expresiones o conductas externas, gestuales, por ejemplo, nuestros conductos corporales. Y lo fisiológico, ¿no? La manera como nosotros respondemos a través de ciertas conductas somáticas. Entonces, cada uno como se presente o como lo presente un determinado estímulo, va a dar respuesta a ese estímulo y va a provocar determinadas emociones tomando en cuenta estos componentes. De acuerdo a ello, vamos a ir viendo aquí. Nos dice, la falta de alimento y respiración agitada estará asociada con qué tipo de componente de la emoción. ¿Con cuál de ellos? A ver, Calderón. Ajá, muy bien, con el componente fisiológico. Nos permite mantener alerta a nuestro organismo frente a ese determinado estímulo. Las necesidades fisiológicas. Ahora, mira aquí. La convicción de que haré el ridículo. Tiene la convicción, ¿no? Que, ay, mejor no hablo porque se van a reír. Mira acá, ¿con qué componente? Tiene vergüenza. Subjetivo. ¿Componente? Subjetivo. Subjetivo. Ahí está el componente subjetivo, tiene que ver con sus propias vivencias. Y los atracones frecuentes de comida, mira, estos atracones ya tienen que ver con el componente conductual. Entonces, cuando hablamos acerca de estos componentes, de lo conductual, vamos a observar alteraciones en nuestro comportamiento. Estos componentes se van a reflejar en nuestras emociones. Entonces, ahora, cuando hablamos de las emociones también habíamos señalado que nuestras emociones se pueden gestionar, no podemos controlar. Y quien se encarga de controlarla, ¿qué área se encarga de tener un control de nuestras emociones? ¿Qué área de de la parte de nuestro cerebro se encarga? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese área del control de nuestras emociones? ¿Quién la controla? Calderón, ¿te escuché? Frontal. Ajá, específicamente el área prefrontal, ¿no? El área prefrontal es aquel que se va encargando del control de esas emociones. Y nuestra área subcortical, que es nuestro sistema límbico, se encarga de manifestar. ¿Ok? Eso no lo olviden, por favor. Vamos al ejercicio 10 y el ejercicio 17. Dice, en una conferencia, un psicólogo manifiesta, no estamos determinados por fuerzas ocultas. El ser humano tiene la capacidad de elegir los caminos que desea recorrer en su vida y asumir la responsabilidad de su actuar. Relacionando ello con los enfoques psicológicos, identifique los enunciados correctos. A ver, chicos. Aquí, por ejemplo, dice, no estamos determinados por fuerzas ocultas. ¿Bajo qué enfoque se está haciendo referencia? ¿A qué enfoque? Le está criticando. Nosotros no estamos determinados por fuerzas ocultas. ¿Quién propone eso? Que estamos determinados por fuerzas ocultas y que esto se va a ir manifestando en nuestro inconsciente. ¿Quién lo propone? ¿Qué enfoque? Psicodinámico. Psicodinámico. Pues él dice que esas fuerzas ocultas nos permiten actuar al ser humano de forma instintiva, a través de nuestras pulsiones. Entonces, aquí te das cuenta esta postura, ¿no? Acá. ¿No? El psicólogo critica la perspectiva del enfoque psicodinámico, cierto. Ahora dice, el ser humano tiene la capacidad de elegir los caminos que desea recorrer en su vida y asumir la responsabilidad de su actuar. ¿Qué enfoque está presente? El hombre tiene libre albedrío. ¿Quién lo plantea? Humanista. El humanista. El enfoque humanista. Entonces, mira, el enfoque conductista
cuando vamos con este enfoque conductista, va a ir planteando lo que vamos a ir cambiando y modificando nuestra conducta en función de las recompensas, de los premios que vamos a ir recibiendo. ¿Ok? Entonces aquí la respuesta ya la tienen, ¿no? La respuesta es la 1 y la 3. Acá dice, se evidencia que el psicólogo defiende una postura conductista, en ningún momento está presente solo 2 posturas. Vamos al número 18. Cuando la abuelita llegó de visita a la casa de su hijo, su nieta Anaís, al verla, la señala y le dice, Lita. Asimismo, su otra nieta Rose expresa, mamá, Lita, llegar casa. En relación con lo anterior, podemos afirmar que las nietas se encuentran en los estadios del lenguaje denominados. Recuerda que nosotros tenemos, ¿no? El desarrollo del lenguaje pasa por 2 etapas, la prelingüística y la lingüística. Prelingüística, ¿no? Donde se genera el proceso de balbuceo y se da antes del año. Cuando hablamos de la lingüística, aquí a partir del año hasta los 6, y se evidencia la etapa holofrásica del año al año y medio, donde utilizan una palabra con pensamiento completo, una palabra. Mientras que en la telegráfica utilizan pronombres, utilizan verbos, utilizan adjetivos, pero no utilizan conectores, no utilizan. Pero sí se deja entender, ¿no? Se dejan entender. Habla, como yo les decía, el habla telegráfica es como el habla del Tarzán. No, y la explosión del lenguaje cuando el niño, pues a los 2 años empieza a hablar más de 50 palabras, ya su razonamiento se va haciendo más rápido en el niño. Y el monólogo infantil, cuando el niño ya en este soliloquio habla en voz alta, pero sin intención de querer comunicarse. Y esto empieza a partir pues de los 3 hasta los 6 años. En el caso que estamos presentando, dice, ve a la abuelita y le dice, Lita, Lita. ¿En qué etapa se encontrará? ¿Qué tipo de lenguaje está presente? ¿En qué estadio del lenguaje está? A ver, Calderón. Holofrásico. Una sola palabra. Lita, que refiere a la abuela. Y la otra niña, la otra nieta, le dice, mamá, Lita, llegar casa. ¿Cuál es? Habla telegráfica. El habla telegráfica. Mira, no hay conectores. Entonces, aquí, por ejemplo, ya es una característica que el niño dentro de esta etapa puede manejar con un promedio de 900 palabras, pero se va a ir expresando de esa manera. Ya construye oraciones, ¿no? Con la posibilidad de poder ser entendida y comprendida. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a aquí. Aquí, chicos, están las claves de toda la separata. Estas son las claves. Pero aquí hemos resuelto, ¿no? Hasta la número 18, porque hasta aquí prácticamente no está condensada todas las preguntas que vienen después. Aquí hemos visto el desarrollo del lenguaje, pero el lenguaje se va a ir manifestando a través de nuestro pensamiento. Recuerden ustedes, eso fue el planteamiento que nos hacía, en este caso, ¿no? Piaget. Y sostuvo Leo Vygotsky la importancia de nuestra habla internalizada y que gracias a ello se va a ir desarrollando nuestro lenguaje. Aquí, al momento que se desarrolla nuestro lenguaje, se va a poder manifestar nuestro pensamiento. Este pensamiento que puede ser no divergente o pensamiento convergente. ¿Recuerdan? El pensamiento convergente es planteado por Wilford, en la cual nos dice que el ser humano tiende a procesar información, ¿no? en una línea, basándose en la información que ya tiene. Utiliza mucho la parte lógica. Y este pensamiento lógico, convencional,
es asumido como sinónimo, ¿no?, por De Bono cuando nos habla de pensamiento vertical, ¿no?, en la cual nos orienta a poder encontrar una solución a los problemas, una única solución, o es verdad o es falso. En cambio, también nos habla de un pensamiento, ¿no?, Wilford, creativo, el divergente, donde nos permite encontrar diversos tipos de solución. Y, según De Bono, este divergente lo denomina lateral, ¿no?, la capacidad de poder mostrar un pensamiento ya más innovador. Eso debes tenerlo en cuenta, porque gracias a nuestro pensamiento creativo vamos a poder utilizar estrategias para resolver problemas. ¿Ok, chicos? Entonces, espero de verdad haberlos aclarado algunos puntos, o si tuvieran algunas dudas en estos minutos me pueden preguntar. Aquí están las claves de todas las respuestas de su separata, y se les agradece su participación. Siempre están ahí atentas, y así, de esta manera activa, también deben continuar para poder lograr el objetivo, lo que tienen, que es el ingreso. Le auguro muchos éxitos, y la persistencia, la constancia hace al ser humano a que llegue a los logros y pueda experimentar satisfacción en lo que hace. Que tengan una buena tarde. Cuídense mucho. Fue un placer trabajar con ustedes. Ya nos vemos, chicos, pero en la universidad. Ya nos vemos. Cuídense mucho.